San Lucas, que era uno de los 12 apóstoles. San Lucas, uno de los 12 apóstoles originales. Parece que los estudiantes están un poco desatentos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Que Lucas era uno de los 12 apóstoles originales? No. Ahora están reaccionando poco a poco. ¿Eh? Aunque sea con buena intención, a veces un predicador se puede equivocar. Y ya no digo aquellos que dicen la palabra, los falsos maestros y eso, ¿no? Por eso hay que estar atento a lo que escuchamos. Y hay que estar atento a lo que escuchamos porque puede haber un error en lo que se dice. Y esto es algo ínfimo, ¿no? Pero a veces hay errores doctrinales que hay que trabajarlos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, Evangelio según San Lucas, capítulo 15. En este capítulo hay 3 parábolas. Hay 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo perdido, por decirlo de alguna manera, que vuelve al Señor, que es la famosa parábola del hijo pródigo, o del padre que recibe a su hijo, ¿no? Y estas 3 parábolas se hicieron en un contexto, es decir, en medio, en un entorno que, si leemos los 2 primeros versos, lo podemos identificar. Fijaos, Lucas capítulo 15, versos 1 y 2. Estaban acercándose a él todos los publicanos y los pecadores para oírlo. Y tanto los fariseos como los escribas murmuraban, diciendo: este a pecadores recibe y come con ellos. Estos 2 versos dicen mucho del entorno de dónde van a surgir estas parábolas. Por una parte, dice que venían a Jesús publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos y los pecadores en el tiempo de Jesús? Bueno, en todo tiempo han habido pecadores y nosotros nos reconocemos pecadores, aunque salvados y limpiados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues, los cobradores de impuestos, la gente de malvivir, ¿saben quién eran considerados pecadores? Los pastores, por ejemplo. Los pastores estaban mal considerados, los pastores de ovejas, los pastorcillos. Por eso es sorprendente, Dios siempre nos sorprende, ¿no? Y rompe los muebles. Que cuando, en la Natividad, cuando Jesús nace, los ángeles, ¿a quiénes se les manifiestan? A los pastores que guardaban la vigilia en el campo. Gente no muy bien considerada en su tiempo, porque pensaban que se robaban las ovejas, se abusaban de esto, del otro. Los pastorcillos no estaban bien considerados en aquel tiempo. Sin embargo, Jesús, en aquel momento, tuvieron la revelación de los ángeles que les anunciaban el nacimiento del Mesías, ¿no? Entonces, se acercan a Jesús la gente de malvivir, que ellos mismos se consideraban de malvivir y que los demás no los veían bien. Pero Jesús, como dijo tantas veces, ¿qué vino a hacer? ¿A condenar? ¿A juzgar? Vino a salvar todo lo que se había perdido. Por eso, Él luego dirige estas parábolas de la oveja perdida, de la dracma, que era una moneda, luego hablaremos, y del hijo que se pierde, ¿no? Pero además de los perdidos que se acercaban a Jesús para escucharle, dice que había fariseos, tanto fariseos como escribas, que eran los religiosos que observaban toda la ley, pero su corazón estaba podrido como, ¿no?, como un animal muerto en el campo, ¿no? Sepulcros blanqueados, le dijo el Señor. Tanto escribas como fariseos murmuraban, diciendo: este a pecadores recibe y come con ellos. A ver, si Jesús vino a salvar lo que se había perdido, ¿con quién iba a estar? ¿Con los que si consideraban justos? Evidentemente no. Por eso, muchas veces, cuando
la Iglesia de Jesucristo se reúne o tiene una actividad, no hay que rechazar al que podría aparentar una mala apariencia, ¿no? de mal vivir. Hay que recibirle y darle la palabra y siempre esperar lo que Dios puede hacer por esa persona. Amén. Entonces había un entorno de expectativa por parte de los pecadores, un entorno de expectativa que venían a escuchar a Jesús, pero también un entorno hostil de parte de los fariseos, de los religiosos, que le estaban reprochando que Jesús comiera y se sentara con los pecadores, que participara de sus mesas. Entonces, dice el verso 3, les propuso esta parábola diciendo, y vamos a leer las dos primeras parábolas así de corrido. Verso 4. ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la halle? Y cuando la halla, regocijándose, la pone sobre sus hombros y regresando a la casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque hallé mi oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la halle? Hasta que la halle, y cuando la halla, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque hallé la dracma que se había perdido. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y luego refiere la parábola de los dos hijos, que uno pide su herencia, el padre se la da, la malgasta, pero se arrepiente, ¿no? En estas tres parábolas siempre hay algo que se pierde. La oveja, la moneda, el hijo, ¿no? Pero es algo que es buscado. Tanto la oveja como la dracma es buscada. Y luego es encontrada. Y cuando se encuentra, hay gozo. Hay una manifestación de gozo en los cielos, ¿no? Claro, hay una diferencia entre la oveja, entre la moneda, la dracma y el hijo pródigo. La oveja no tiene voluntad propia, tiene instinto, la moneda menos aún, ¿no? Pero el hijo pródigo sí. Entonces, es como si Jesús primero le está diciendo a los fariseos que él ha venido a buscar y a hallar lo que se había perdido, ¿no? Como la oveja, como la moneda. Pero también, para poder regresar al reino del Padre, es necesario arrepentirse. Por eso está la figura del hijo, que recuerdan la historia, ¿no? Del hijo pródigo. Que él vuelve en sí, se da cuenta, dice, pero si en la casa de mi padre tengo tal y tal, volveré, le pediré perdón, ¿no? Y le pediré que me haga como uno de sus hijos. Sin embargo, el padre lo recibe con los brazos abiertos y hace fiesta. Y se goza, porque el hijo que había perdido ahora es encontrado. Amén. Entonces, el Señor, aquí el significado es que el Señor tiene una actitud de búsqueda de lo que se pierde. Dios tiene una actitud de búsqueda. Nosotros, ¿qué clase de actitud tenemos para que sea perdido, ¿no? Pero antes de seguir con el significado y la aplicación, quiero hacer alguna referencia, porque vamos a tomar como base la parábola de la dracma perdida. La dracma era una moneda. Y las monedas se empezaron a acuñar, aparecieron en la historia de la humanidad unos 5 o 7 siglos antes de Jesús. Y fueron los persas los que las pusieron en circulación. Las monedas antiguas eran hechas de metales preciosos, de oro, plata, una combinación de ellos, ¿no? Por eso son tan valiosas en la actualidad. Es decir, su valor era en el peso del metal que tenía, no como las monedas de ahora que o sea, valen 1 euro, 2 euros, pero el metal que tienen no es ni oro ni plata, no, es un valor simbólico. ¿Me explico? La moneda actual y el billete, imagínense un billete de 500 euros, no sé si alguien lo ha visto alguna vez,
Pero un papelito así rectangular que cueste 500 euros, o sea, un valor simbólico. Pero en la antigüedad las monedas valían su peso. Su valor era su peso. Una dracma era una combinación, normalmente las más utilizaban solo de plata, ¿no? Pero un dracma pesaba aproximadamente la mitad que un euro. Es decir, 2 dracmas eran lo que pesaba un euro aproximadamente, que son unos 7 gramos. Luego estaban los ciclos. A ver qué personaje muy famoso de la historia de los evangelios recibió 50 ciclos por algo muy infame. Judas. ¿Quién dijo Judas? Dijo Judas. Muy bien. Dice que Judas recibió 50 ciclos de plata por traicionar a Jesús, ¿no? Un ciclo eran 4 dracmas, o sea que era en los tiempos de Jesús las dracmas ya no tenían mucho valor, ¿no? Por eso Judas recibió 50 ciclos, que tampoco era mucho, era como un salario y medio, como el salario de un trabajador, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, un soldado raso de Herodes cobraba 150 dracmas. Es decir que no. Por eso cuando dice que la mujer tenía 10 dracmas y perdió una, no era mucho valor. Sin embargo, lo buscó hasta encontrarlo. Entonces, no importa el valor que nosotros le podamos dar a las monedas, ¿no? También les cuento otra cosa. Las mujeres, en aquellos tiempos, en el Oriente Medio, al casarse tenían que dar una dote. Encima que la familia de la mujer tenía que aportar materialmente la dote al marido. Y unas costumbres de la época era que en el velo que llevaban las mujeres se cosieran las monedas, ¿no? Entonces es posible que esas dracmas, es posible, no es que lo diga aquí, pero por las costumbres de la época es posible que esas dracmas formaran parte de la dote de aquella mujer. Entonces perder una de aquellas dracmas no es que fuera mucho valor económico, pero quizás sentimental sí, ¿no? En la parábola anterior de la oveja perdida, bueno, tenía 100 ovejas y perdió una, no era mucho la pérdida. Sin embargo, una oveja ya costaba lo suyo. En cambio, un dracma no era tanto. Pero el Señor, no importa el valor que el mundo le dé a las cosas. No importa si es una oveja o un dracma, no importa el valor que tú te consideres o que consideres que tenga alguna persona. Él no quiere que se pierda nadie. Nadie. Incluso lo que la gente puede darle poco valor, como la dracma, ¿no? Para la mujer era mucho. Eso representa la actitud de la mujer de buscarla, es la actitud de Dios hacia el perdido. Amén. Entonces, ahí estaba el Señor. Y sabemos que la actitud de Dios hacia el perdido es darse a sí mismo. Porque Él padeció la traición, la tortura y murió en muerte de cruz. Así que ahí está la historia de nuestro Señor, ¿no? Y ahí está la historia de esta mujer que, habiendo perdido, dice que tuvo que... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para encontrarla? Buscarla, Sí, pero ¿cómo? Barrió. Porque ¿saben qué? Solo 10 dracmas da a entender de que era una mujer bastante pobre. Las casas de los labradores, de la gente pobre en Palestina, no tenían ventanas, solo tenían una puerta. Entonces, aunque fuera de día, no había mucha luz. Dice que además de barrer, ¿qué hizo? Encendió una lámpara, ya, ¿no? Un suelo rocoso o un suelo de tierra pisada, se podía, si dejaba la moneda ahí un día, igual se quedaba enterrada, había que barrerla. En aquel tiempo se barría con hojas de palmera, hojas de palma. Entonces, la mujer tiene que barrer hasta encontrarla. Barrer con luz, con una luz. Nuestro Señor dice la palabra que busca
busca lo que se ha perdido. No como los fariseos, que se reunían entre ellos porque se creían santos y justos, sino que el Señor busca lo que se había perdido. Y además, no solamente busca, sino que cuando lo encuentra y el pecador se arrepiente y vuelve al Señor, dice que hay gozo en los cielos. Amén. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿Dios tiene sentimientos? ¿Dios se alegra? Para responder ese tipo de preguntas, ¿a quién tenemos que mirar? A Jesús, que es la imagen, ¿no?, del Señor, que es la plenitud. Y si Jesús dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, es que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Un gozo inefable. Y además, el hermano del testimonio, el hermano Alonso, decía que a veces tomamos las cosas banalmente, ¿no? Y está también el tiempo. Y es que aquí Jesús presenta la alegría y el gozo como la consecuencia, ¿no?, como el fin de la salvación de una persona, de encontrar una vez al Señor. Pero en nuestro mundo, sobre todo en el actual, la alegría, la fiesta, la celebración, en lugar de ser un medio para llegar o una consecuencia de algo, se convierte en un fin en sí mismo. A tal punto que el trabajo, sobre todo en la parte sur de Europa y Latinoamérica, se transforma en una carga y lo único que se desea es la fiesta. ¿Quién puede dar testimonio de estas cosas? ¿No? En la época de nuestra juventud. O sea, solo esperar, lo importante de nuestra semana es que llegue el fin de semana, fiesta, celebración, ocio, bueno, pasarlo lo mejor que se pueda, ¿no? Y la diversión y la alegría no es que sean malos en sí mismos, todo lo contrario, ¿no? Pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, cuando se convierte en el objetivo de nuestra vida, cuando el mundo lo que quiere es más tiempo para fiesta, más tiempo para celebración, mientras la celebración es más cara y más larga, más se siente realizada la persona, entonces el mundo se empieza a esclavizar en algo que simplemente es una celebración que empieza y se termina y ya está. Un medio que puede ser para alegrarnos durante un tiempo, se convierte en un fin en sí mismo. Y cuando se acaba la fiesta, ¿qué? Y si a la fiesta se le agrega alcohol y un coche, incluso la fiesta puede terminar en tragedia, ¿no? Entonces aquí Jesús está diciendo, miren, la verdadera fiesta y la alegría está en los cielos. Amén. Por cosas que valen la pena, como es el recuperar algo que se había perdido, algo nuestro. Cuando perdemos algo nos da mucha tristeza. Y ya no digo cuando perdemos un ser querido, ¿no?, qué tristeza. Pero si sabemos que un día lo vamos a encontrar en los cielos, la alegría se transforma en gozo. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Esa es la esperanza. Yo no sé si aquí hay alguien en esta mañana que nunca ha decidido seguir a Cristo. Si considera que es como una oveja perdida, como un hijo pródigo. ¿Hay alguien esta mañana que quiera decirle al Señor, aquí estoy, quiero ser hallada por ti, ser hallado por ti? ¿Hay alguien esta mañana que nunca le ha hecho esta decisión? Si lo quiere hacer, este es el momento. Este es el momento. Si no, es una lucha, eso es una lucha. Ahí lo dejo pensando un poquito. Y seguimos un poquito más adelante. Así como el Señor nos da el verdadero propósito, la verdadera perspectiva acerca de lo que es la celebración y la fiesta que está en los cielos, también nos dice que para llegar a ella hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Pero también hay una aplicación personal en todo esto, para el que ya conoce a Cristo, para el que ya ha saboreado lo que es la vida abundante en Jesús. Porque en el transcurso de la vida y de la vida cristiana, a veces se nos van cayendo del monedero algunas monedas.
la moneda de la amabilidad, respeto por un pastor. A veces se pierde el deseo de vivir, se pierde la alegría, se puede llegar a perder la esperanza, hasta incluso la fe, la confianza. ¿Cuántas cosas se nos pierden por el camino? ¿Cuántas cosas? ¿Y saben qué queda? ¿Qué le queda a la persona cuando se pierde algo? ¿Qué hay que hacer? Me voy a ausentar un momento, ahora vengo. Solo un segundo, ¿eh? Vamos, usted se va A ver, ya se fue el pastor Bernabé, ahora me... Y nosotros lo vamos a buscar. Piensen en la drama perdida, ¿qué había que hacer? Ahora vengo. Buscarlo. ¿Quién va a la puerta y lo busca? ¿Ah? ¿Saben qué nos queda? Buscarlo. Barrer en los entresijos de nuestra alma. Entonces se le perdió una moneda. Sí, vamos a barrer. Nos queda el barrer. Lo voy a poner así. ¿Vale? Así. Esto no, si la coge no vuela. Ni es mágica. Es una escoba, un cepillo que sirve para barrer, nada más. ¿Eh? Pero cuando pierdes algo en tu vida, en mi vida tenemos que empezar a barrer, a mover y se levanta el polvo. Cuando empezamos a barrer, ¿saben quién me enseñó a barrer? ¿Quién me enseñó a barrer bien? Mi esposa, claro. Sí, porque uno barre para allí y se levanta mucho polvo, ¿no? Si barres para adentro, no levantas tanto polvo y no le hago mal a la gente. De ahí aprendí a barrer bien. Pero el hecho es que hay que empezar a barrer en los rincones más profundos de nuestro corazón, de nuestra mente, para encontrar esas cosas que hemos ido perdiendo. Pero no solamente necesitamos esto. ¿Qué dice la palabra que usó la mujer? La dejo aquí, ¿vale? No sé si se queda enganchada. Ahí está. No se cae. Estas cosas que son tan gráficas nos recuerdan que necesitamos barrer en nuestro interior para ir encontrando las cosas que vamos perdiendo. Porque lamentablemente a veces con el transcurrir del tiempo, como decía César en el testimonio, uno se agobia, se estresa y va perdiendo la alegría de vivir, el gozo de ser un hijo de Dios. Y eso está ahí, solamente que hay que volverlo a encontrar, hay que renovar como cantábamos, ¿no? Y necesitamos, bueno, cada vez este año que cojamos una de estas, espero que todos limpiemos de vez en cuando, hagamos tarea, no se lo dejemos a los demás, pensemos también, mientras barremos un suelo, que estamos barriendo nuestra alma. Y necesitamos, por supuesto, la iluminación de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Amén. Porque la mujer necesita una lámpara, no solamente barrer. Quizás barriendo que escuchaba un ruidito y la moneda, pero necesitaba la luz. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es disponernos a barrer. Decir, Señor, aquí estoy, con mi escoba, aquí estoy, quiero sacar el polvo de las estanterías y volver el gozo, la esperanza a mi vida, las ganas de ayudar, de orar por los hermanos, de orar por los pastores, de orar por la obra, de ponerme manos a la obra, pero necesito tu luz, la luz de tu palabra, la luz de tu espíritu, porque es el Señor el que nos va a mostrar y nos va a guiar hacia lo que queremos enviar. Amén. Entonces necesitamos poner de nuestra parte, pero pedirle a Dios que Él haga la suya. Y como decíamos, Él es fiel. Si tú le pides, el Señor te va a ayudar.
El Señor no quiere que nos empobrezcamos, que sigamos perdiendo las dracmas de las riquezas, en la gloria que tenemos en Él. Amén. Porque era Pablo de eso, la oración del apóstol Pablo, ¿no? De nuestras riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pero la vamos perdiendo, somos descuidados, nos dejamos, somos conformistas, nos acomodamos, pero ¿qué tenemos que hacer? Recuperarlas. Así que a barrer con la luz de Cristo. Amén. Iluminando nuestras vidas, sabiendo que cuando encontramos algo, nos vamos a gozar. Amén. Ya no por parte de la salvación, porque ya somos salvos, pero sí nos vamos a gozar y Dios se va a gozar con nosotros porque hemos recuperado lo que dijimos, la esperanza, la fe. Amén. Como daba testimonio la hermana que recuperaba esa confianza en el Señor y esa fe, y eso nos llena de gozo. Así que en esta mañana vamos a tener un momento de oración, ¿no? Y yo quiero hacer algo representativo. Como dije, esto no es una escoba mágica, no sirve más que para barrer. Pero el que quiera proponerse en este año 2019 barrer los rincones de su alma, quiero pedirle que venga aquí delante y yo no voy a orar por sus dracmas perdidas porque no las sé. Le tiene que pedir al Señor que ilumine su corazón, su mente, su alma y